Marco Paz Pellat, 2022 para ti fue un año turbulento. Yo diría que el 21, el 20, el 19, el 18, el 17, el 16 del siglo XX y el 16 del siglo XIX. A ver, ¿qué año no es turbulento? Nos ponemos a analizar la historia de la especie y creo que alguien hizo un cálculo. Desde que se registra la historia, creo que ha habido 60 años sin guerras, algo así, ¿no? La turbulencia es parte de la civilización humana. Es cierto, tienes toda la razón. Lo que sucede es que también es parte de la naturaleza humana pensar que de pronto van a acabar y vamos a mejorar. Bueno, eso ya va a ser optimista a lo... Sí, y pues no es el caso de este año que comienza, y de eso habla precisamente el informe sobre riesgos globales que recientemente dio a conocer el Foro Económico Mundial. Yo rescato al menos 3 grandes riesgos que menciona. Uno, el tema de la pandemia que persiste, ¿no? Ya llevamos cerca de 5.5 millones de muertes con la pandemia en el mundo. Bueno, no, yo te quiero rectificar. Ya llevamos más de 12.600.000, de acuerdo a los cálculos del Instituto de Métricas de Salud de la Universidad de Washington, bien, que incluye todas las muertes en exceso alrededor del mundo. Vamos rumbo a los 13 millones. Fíjate, mínimo 5 y máximo 13. Imagínate, es un montonal. Más de 282 millones de casos confirmados. Se piensa que hay gente que fue infectada y que los síntomas van a ser duraderos. 10% muestra problemas de salud persistentes semanas después de haber sido contagiados, ¿no? El COVID largo. La vacunación ha sido totalmente desigual, ¿no? Los países desarrollados han avanzado, 70% han vacunado a su población, pero los más pobres llevan apenas, que tienen el 20% de la población, 52 países más pobres, apenas el 6%, lo cual significa un riesgo permanente, pues, de que existan nuevas cepas, nuevas evoluciones de este virus y que este asunto se prolongue mucho más. Y luego hay daños colaterales. Muchas de las enfermedades y operaciones se pospusieron por atender la prioridad del COVID y eso va a tener un impacto. Las enfermedades mentales, etcétera, ¿no? Así que si creíamos que íbamos a salir de este tema, pues parece ser que al menos durante 2022... No, eres un exagerado, eres un exagerado. Todo se cura con paracetamol y Big Vaporub. Sí, hay que hablar de la Organización Mundial. Ya se dijo desde el máximo púlpito de la nación. Así es. Y junto con pegado viene el tema de los riesgos para la recuperación económica. Las perspectivas de crecimiento están por debajo de lo que se pensaba, ¿no? En el 2020 tuvimos una contracción del 3.1% a nivel mundial. En el 2021 crecimos al 5.9% aparentemente, pero en el 2022 vamos a reducir ese crecimiento a 4.9%, si bien nos va, y en el 2024 a 2.3%. Y en México ya está diciendo que si bien nos va, vamos a crecer el 1.8%. Si bien nos va. Con problemas gravísimos que ya se venían hablando desde el año pasado en materias primas, en instabilidad de precios, en crisis de deuda. Los precios de materias primas se han incrementado del 2020 al inicio del 2022 en 30%. Hay tensiones en Europa con Rusia. Hay problemas en la cadena de suministro que no se han resuelto y que está generando el incremento del coste de algunos de estos insumos para producir. Así que las cosas no pintan nada bien en la economía. Pero lo que más me preocupa es lo que mencionan en uno de ellos, que es la erosión de la cohesión social. Todo esto ha causado una mayor desigualdad. Y muchos de los países en una encuesta que hacen de percepción de riesgos globales señalan que es uno de los 10 grandes riesgos que tienen, la erosión de la cohesión social. Esto significa las grandes diferencias entre los que tienen mucho y los que prácticamente... Pero el aumento de la pobreza ya se venía dando antes de la pandemia, también hay que decirlo. Se venía dando desde hace 30 años y se agravó con la pandemia. Y se agregaron otras desigualdades, la tecnológica, por ejemplo, que va a ser muy relevante en los próximos años. La desigualdad entre las generaciones, la intergeneracional, que hace que la gente piense totalmente diferente y parece ser que no hay forma de entenderse. La política con la polarización. Así que tenemos un 2022 muy complejo que se suma, como tú bien lo dices, a los años anteriores. Luis Miguel. Mencionabas tú el término
médico de el COVID largo. Creo que habría que inventarnos una especie de concepto parecido para hablar del COVID largo en lo social. La cantidad de secuelas que está dejando, yo diría, tanto lo que se hizo como lo que se dejó de hacer. Estamos hablando de salud mental, estamos hablando de polarización, pero también estamos hablando de profundización de condiciones de trabajo muy duras para quienes ya tenían condiciones duras de trabajo. Me explico. Muchos de nosotros trabajamos en ecosistemas donde podemos darnos el lujo y a su vez facilitarlo a nuestros colaboradores de que hagan una pausa si tienen síntomas. Eso no es válido para más de la mitad de la población que con síntomas, con tos, con calentura, tienen que seguir trabajando. ¿Cómo eso está afectando la forma en que la gente se percibe a los demás? Es normal que la gente esté enojada, es normal que tenga miedo. Lo que no es normal es que no tengamos remedio para eso. Mira, lo del COVID largo es tan grave que un reporte de Penn State, la Universidad de Penn State, dice que más de la mitad de la persona que ha sido diagnosticada con COVID-16 van a experimentar los síntomas posteriores, lo que se llama el COVID largo, que los pueden tener hasta 6 meses después de recuperarse. Y es gente que no se va a sentir bien. Y ahora estamos viendo que el Seguro Social y todos les quieren escatimar sus días de incapacidad a quienes se enfermen, diciéndoles que nomás te doy 4 días y además nomás el 60% del sueldo. Digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí viste eso, verdad, Marco? Sí, terrible, terrible. Es que por eso digo, puras malas noticias, principalmente, como bien dice Luis Miguel, a quienes están en situación más débil, que son los que deberíamos de estar defendiendo y cuidando en este momento para que no se nos vayan a la pobreza y a la pobreza extrema. Pero pareciera ser que los estamos dejando en libre caída y eso es muy peligroso. Hay una teoría muy interesante que dice que todos estos gobiernos populistas que han llegado por el enojo de la gente que le perdió confianza a los políticos de siempre, el problema de estos gobiernos populistas es que llegan sin tener la menor idea de lo que es gobernar, con planes y proyectos muy lindos, muy optimistas, pero poco realizables. Entonces, vean, aquí estamos enfrentándonos a una condición un tanto rara. Los políticos de antes eran muy eficientes, pero para hacer negocios y robarse el dinero. Y ahora los nuevos populistas, vamos a suponer que son muy honrados, no dan una. Es una cosa que está viendo en diferentes países que tienen gobiernos populistas. No me refiero al de México, al de diversos países. César. Creo que hay que tomar en cuenta cómo los tecnólogos han ido determinando los formatos sociales y que este componente del miedo y este componente de la enfermedad va a realizar cambios en la estructura social y que ya los está realizando. Digo, los niños que no pudieron aprender a socializar en su momento en el preescolar, el miedo a las multitudes, aquellos que no pueden trabajar desde casa, la revalorización de muchos trabajos, y a eso habría que estar muy atentos porque yo creo que podría funcionar como una metáfora, el COVID largo en lo médico y un COVID muy, muy largo en lo social, cuyas consecuencias no las terminaremos de ver hasta dentro de 20 años, 25 años. A ver, una pregunta, les quiero hacer a los tres una pregunta que se me ocurre apenas. Tú estás hablando del año turbulento 2020. ¿Qué tan turbulento podría ser el 2021 si Rusia se decida a invadir Ucrania? Porque parece que no se ponen de acuerdo Estados Unidos y los países de la OTAN con Rusia. Los argumentos de Rusia son de que no quiere tener más países de la OTAN en sus fronteras. Las percibe como enemigos y agresores. Ya tiene a las 3 repúblicas bálticas, ya están en la OTAN y están en frontera con Rusia. Finlandia y Suecia están pensando unirse a la OTAN, lo que dice que convertirá el mar Báltico en un mar de la OTAN. Y Rusia quedaría tanto fuera de ese mar. Rusia está apanicada. ¿Qué pasa si Rusia decide irse contra Ucrania? Depende mucho de la respuesta de Occidente. Yo veo 2 escenarios. Uno es que apechugan, se quedan quietos, pero el otro es que digan, si no damos color ahorita, nunca.
Ese me parece que los dos escenarios son muy desagradables, imaginar. Hay que recordar lo que pasó en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, que a Hitler lo dejaron entrar a Checoslovaquia, lo dejaron hacer lo que quisiera, y después era demasiado tarde para detenerlo. En fin, es algo que puede ocurrir. ¿Tenías algo que añadir, Marco? La preocupación es que ante la falta de resultados, muchos actores están promoviendo la polarización y el resentimiento, y eso es muy preocupante. Pero tiene sus bases, es lo peor. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.